¿Alguna vez te has detenido a pensar quién dejó este mundo primero, Adán o Eva? A simple vista, puede parecer una pregunta fácil de responder, pero la verdad es que su solución podría desafiar todo lo que creemos saber sobre las Escrituras. Adán, moldeado del polvo de la tierra, y Eva, la madre de todos los vivientes, no son solo personajes de un relato antiguo. Su historia está llena de simbolismos profundos y mensajes ocultos que han desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos por generaciones. Hoy te invitamos a adentrarte en este enigma milenario. No solo exploraremos lo que la Biblia nos dice, sino que también analizaremos antiguas tradiciones hebreas, textos apócrifos y sorprendentes hallazgos arqueológicos. La clave de esta cuestión no es simplemente descubrir quién partió primero, sino comprender por qué las Escrituras parecen dar mayor relevancia a uno mientras apenas mencionan al otro. ¿Existe algún mensaje oculto detrás de este aparente silencio? ¿Qué nos revela este detalle sobre la caída de la humanidad y el plan divino para la redención? Quizás te sorprenda descubrir cómo esta historia se enlaza con una de las promesas más impactantes de toda la Biblia: la llegada de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros porque lo que parece ser una simple incógnita encierra una profundidad impresionante, y te aseguramos que cuando terminemos nunca volverás a ver la historia de Adán y Eva de la misma manera. Antes de sumergirnos en este fascinante análisis, necesitamos tu apoyo. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido que tenemos preparado para ti. Además, queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que falleció primero, Adán o Eva? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video con aquellos que, como tú, buscan comprender los significados más profundos de las Escrituras. Para encontrar una respuesta, retrocedamos en el tiempo hasta el relato del Génesis. Allí se describe cómo Dios creó los cielos y la tierra, y posteriormente formó al primer hombre a partir del polvo. Este detalle es más que una simple curiosidad. En hebreo, el nombre Adán proviene de Adamá, que significa tierra, lo que resalta su conexión con la creación material. Pero Adán no era solo un ser hecho de materia, recibió el aliento de Dios, una señal de la chispa espiritual que diferencia a la humanidad del resto de los seres vivos. Sin embargo, su existencia en soledad no duró mucho. Dios, al observar que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió crearle una compañera. Mientras Adán dormía profundamente, tomó una de sus costillas y con ella formó a Eva. Este acto encierra un significado profundo. Más que una simple creación, representa la unidad e interdependencia entre el hombre y la mujer. Ambos fueron colocados en el Edén, un lugar de armonía donde no solo convivían entre sí, sino que también disfrutaban de una relación cercana con Dios. Pero la perfección del Edén no significaba ausencia de pruebas. Dios les permitió disfrutar de todo lo que el jardín ofrecía, con una única restricción: no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato era más que una simple regla. Representaba el equilibrio entre la libertad y sus límites. No obstante, como bien sabemos, la historia dio un giro inesperado. La serpiente, descrita como la criatura más astuta de la creación, se acercó a Eva con palabras engañosas. Le hizo creer que, al desobedecer la advertencia divina, no solo no sufriría consecuencias, sino que alcanzaría un conocimiento superior. Convencida por esta promesa, Eva tomó el fruto prohibido y lo compartió con Adán. Ese momento cambió para siempre la historia de la humanidad, introduciendo la separación espiritual y el pecado en el mundo.
Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién falleció primero? Para hallar la respuesta es fundamental analizar no solo lo que dice la Biblia, sino también las interpretaciones y tradiciones que han surgido en torno a este tema. Aunque las Escrituras describen con detalle la creación y la caída de Adán y Eva, sorprendentemente, guardan silencio sobre la muerte de ambos. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que las consecuencias impuestas tras la desobediencia pudieron haber influido en el destino de cada uno. Adán, cuya maldición lo vinculaba al trabajo duro y a la tierra, enfrentó una vida de esfuerzo físico constante. Eva, por otro lado, cargó con los dolores del parto y los conflictos dentro de su relación, lo que alteró la dinámica entre ambos. Esta diferencia ha llevado a algunos investigadores a especular que, debido al desgaste físico de su labor diaria, Adán podría haber muerto antes que Eva. En Génesis 5:5 encontramos una referencia clave: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Este dato forma parte de la genealogía conocida como Toledot, que rastrea la descendencia desde Adán hasta Noé. Es interesante notar que la Biblia nos dice exactamente cuántos años vivió Adán, pero en el caso de Eva, el texto guarda completo silencio sobre su edad y su fallecimiento. La incertidumbre sobre la muerte de Eva ha desconcertado a estudiosos, teólogos e historiadores durante siglos. ¿Por qué la Biblia, que registra con detalle las edades y muertes de muchos patriarcas y matriarcas, omite completamente el fallecimiento de la primera mujer? Esta ausencia ha dado pie a múltiples interpretaciones y teorías. Algunas tradiciones judías y textos apócrifos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar este vacío. Según el libro de los Jubileos, Eva habría muerto aproximadamente 6 años después de Adán. Sin embargo, aunque estos escritos son fascinantes, no forman parte del canon bíblico y son considerados apócrifos o pseudoepigráficos por muchas corrientes cristianas y judías. Aún así, ofrecen una perspectiva interesante sobre la vida de Adán y Eva después de su expulsión del Edén. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿por qué la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva? Una posible respuesta se encuentra en el enfoque teológico del Génesis. En el capítulo 5, el relato se centra en la descendencia de Adán a través de Set, el hijo nacido tras el asesinato de Abel. Según Génesis 3:15, esta línea es clave porque conecta con la profecía de la simiente de la mujer, la promesa mesiánica que anuncia la llegada del Salvador. Desde una perspectiva histórica, el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente también podría explicar esta omisión. En las sociedades patriarcales de la época, los registros genealógicos solían enfocarse en las líneas masculinas. Las mujeres rara vez eran mencionadas, a menos que desempeñaran un papel crucial en la continuidad de un linaje o en eventos trascendentales. Aunque Eva es reconocida como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, su fallecimiento pudo haber sido excluido deliberadamente para mantener la atención en la línea genealógica de Set, que culminaría con el nacimiento del Mesías. Otra teoría plantea que el silencio sobre la muerte de Eva podría ser simbólico, mientras que la muerte de Adán subraya las consecuencias físicas del pecado. La ausencia de información sobre Eva podría estar dirigiendo nuestra atención hacia la esperanza de redención. Génesis 3:15 menciona la simiente de la mujer como el medio para derrotar a la serpiente, estableciendo el eje central de la narrativa bíblica. También es importante considerar las dificultades que Eva enfrentó a lo largo de su vida. La pérdida de Abel, el dolor del parto y la carga emocional de haber sido la primera en caer en la tentación pudieron haber impactado su destino. Algunos especulan que estas circunstancias, sumadas al sufrimiento que experimentó,
pudieron haberle causado la muerte antes que a Adán. Sin embargo, esto sigue siendo una hipótesis sin respaldo explícito en el texto bíblico. Además, no podemos ignorar el papel de la tradición oral en la transmisión de estos relatos. Durante siglos, las historias del Génesis fueron contadas de generación en generación antes de ser escritas. Es posible que los narradores antiguos hayan priorizado ciertos aspectos, como la longevidad y el legado de Adán, mientras que asumieron la muerte de Eva como un evento implícito o menos relevante para la estructura narrativa. Lo que sí sabemos con certeza es que la Biblia declara claramente que Adán vivió 930 años antes de fallecer, mientras que el destino de Eva sigue siendo un misterio. Este vacío ha generado una diversidad de interpretaciones, desde enfoques históricos hasta profundas reflexiones teológicas. Pero, ¿podría haber una razón más profunda detrás de esta omisión? Tal vez el propósito de este silencio sea redirigir nuestra mirada hacia la promesa de redención que trasciende la vida y muerte de los primeros seres humanos. Ahora, adentrémonos en los hallazgos históricos y arqueológicos que podrían arrojar más luz sobre este enigma. Aunque no existen pruebas arqueológicas concretas que confirmen la existencia física de Adán y Eva, su historia se sitúa en un período que va más allá de los límites de la arqueología moderna. Sin embargo, las antiguas prácticas funerarias en Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, pueden ayudarnos a entender mejor los relatos bíblicos. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, esta región ha sido señalada por muchos estudiosos como el escenario más probable para los eventos narrados en el Génesis. En las culturas mesopotámicas, las prácticas funerarias reflejaban el estatus social, el género y las creencias espirituales de la época. Los hombres, especialmente aquellos con poder como líderes, guerreros o cabezas de familia, solían recibir sepulturas más elaboradas, acompañadas de inscripciones detalladas y ajuares funerarios con herramientas, armas y objetos simbólicos. Por otro lado, los entierros de las mujeres, aunque no menos significativos, tendían a ser más modestos, reflejando un rol social más reservado, limitado al ámbito doméstico. Este contexto cultural podría darnos una clave sobre por qué la Biblia menciona la edad y muerte de Adán, pero no la de Eva. Es posible que el relato bíblico, escrito en un entorno patriarcal, haya heredado estas tradiciones, priorizando las figuras masculinas en su narrativa debido a su importancia en la genealogía y el liderazgo. Además, hallazgos arqueológicos como tablillas de arcilla e inscripciones de las culturas sumeria y acadia revelan un patrón similar. Estos registros documentaban reinados, linajes y figuras prominentes, generalmente hombres, destacando su longevidad y su papel en la historia. Las mujeres rara vez eran mencionadas, a menos que desempeñaran un papel excepcional como reinas o sacerdotisas. Este sesgo cultural, presente tanto en textos históricos como en el Génesis, podría ser la clave para entender la omisión de detalles sobre la muerte de Eva. Sin embargo, en la Biblia, los silencios pueden ser tan reveladores como lo que se menciona explícitamente. La falta de información sobre la muerte de Eva no es un simple descuido, sino una elección narrativa con un propósito teológico. Mientras que la muerte de Adán simboliza las consecuencias del pecado, Eva se convierte en un símbolo de esperanza y vida a través de la promesa de Génesis 3:15, que anuncia la victoria de su descendencia sobre la serpiente. Este enfoque literario refuerza su papel como la madre de la humanidad, Génesis 3:20, y resalta su papel en la continuidad del plan divino.
Su legado no termina con su existencia terrenal, sino que se extiende a lo largo de las generaciones como testimonio de la promesa de Dios. En la teología cristiana, el contraste entre Adán y Cristo es esencial para comprender la historia de la caída y la redención. Adán, el primer hombre, es visto como el origen del pecado en la humanidad, mientras que Cristo, el último Adán, trae restauración y vida eterna. Este paralelismo podría explicar por qué la Biblia detalla la muerte de Adán, subrayando su papel en el inicio del problema que Cristo vendría a resolver. En contraste, Eva, como símbolo de esperanza, nos orienta hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa de redención. El silencio sobre su muerte también refuerza su legado como el inicio de una genealogía que llevaría a la salvación. En lugar de centrarse en su fallecimiento, la Biblia enfatiza su contribución a la continuidad de la humanidad y a la consumación del plan divino. Esta omisión no es un olvido, sino una forma de recordarnos que cada detalle en las Escrituras tiene un propósito y nos dirige hacia un mensaje más profundo. A medida que exploramos estos temas, queda claro que cada elemento del relato del Génesis, incluyendo sus silencios, está diseñado para revelar el propósito eterno de Dios y la esperanza que nos ofrece a través de su plan de salvación. Las normas culturales patriarcales de la antigüedad influyeron en la forma en que se registraban los acontecimientos, y la ausencia de Eva en los listados genealógicos bíblicos no disminuye su relevancia. Como la primera mujer y madre de toda la humanidad, su legado trasciende los límites de los registros históricos. Su papel es fundamental dentro del plan divino, y su impacto se refleja en la continuidad de la historia sagrada. Con el paso del tiempo, las tradiciones judías posteriores enriquecieron su figura con nuevos matices. Textos apócrifos y midrashim ofrecen interpretaciones alternativas sobre aspectos no abordados en el relato bíblico, incluyendo su fallecimiento y sus implicaciones teológicas. Estas tradiciones, aunque no canónicas, presentan una dualidad interesante. Mientras algunos relatos resaltan su papel en la caída de la humanidad, otros la vinculan con la promesa de redención, destacando la evolución de su historia desde el error inicial hasta la esperanza futura. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿La omisión de su muerte en la Biblia fue accidental o intencional? Una posibilidad es que este silencio sea un recurso narrativo que nos invita a mirar más allá del hecho físico de su fallecimiento y enfocarnos en su significado espiritual. La Biblia fue escrita en un contexto profundamente influenciado por estructuras patriarcales, lo que moldeó la forma en que se presentaban las historias y los personajes. La prominencia de Adán en los registros genealógicos y en la narración de su muerte responde a una tradición que enfatizaba el linaje masculino y su legado. Sin embargo, esto no significa que Eva careciera de importancia, sino que su papel se proyecta de otra manera dentro de la narrativa bíblica. En la teología cristiana, el paralelismo entre Eva y María, la madre de Jesús, aporta una perspectiva fascinante. Mientras Eva estuvo vinculada a la caída de la humanidad por haber cedido a la tentación, María participa en la redención al dar a luz al Salvador. Este concepto, conocido como el paralelismo mariológico, convierte a Eva en un símbolo de transformación dentro del relato sagrado. Su historia no termina con su error, sino que se convierte en un eslabón clave dentro del plan de restauración divina. En los relatos bíblicos, la muerte no es simplemente el final de la vida física. Muchas veces tiene un significado mucho más profundo. La muerte de Adán simboliza las consecuencias del pecado en la humanidad, mientras que la vida de Eva representa la esperanza de redención. Este contraste entre juicio y promesa parece estar diseñado de manera intencional para enfatizar la dimensión espiritual de la historia.
En Génesis 3:15 se menciona por primera vez la promesa de un Salvador que surgiría de la descendencia de la mujer. Esta profecía mesiánica coloca a Eva en un lugar central dentro del linaje que conduciría a la victoria sobre el pecado y la muerte. En este contexto, la omisión de su muerte podría interpretarse como un recordatorio de que su legado va más allá de su existencia terrenal. Su historia trasciende su propia vida y se proyecta hacia el futuro, hacia el cumplimiento del propósito divino. En lugar de ver la falta de detalles sobre su fallecimiento como un vacío en el relato, podríamos interpretarlo como una invitación a reflexionar sobre el significado más profundo de su rol en la historia bíblica. Este silencio no es una deficiencia, sino una oportunidad para la meditación y la conexión espiritual con las promesas de Dios. En la narrativa bíblica, la conexión entre la muerte y la redención es un hilo conductor que atraviesa toda la historia sagrada. Adán es presentado como el primer hombre cuya muerte marca el inicio de un problema que necesita solución, mientras que Eva representa la continuidad de la esperanza proyectada a través de su linaje. Este contraste, lejos de ser casual, parece ser una pieza clave dentro del diseño divino. La mención explícita de la muerte de Adán en la Biblia no solo subraya las consecuencias del pecado, sino que también marca el final de una era dominada por la desobediencia y sus repercusiones. En cambio, la omisión de información sobre la muerte de Eva podría simbolizar la esperanza proyectada hacia el futuro. Más que centrarse en la muerte, el texto nos invita a mirar hacia la promesa de salvación que se desarrollaría a través de su descendencia. Desde una perspectiva arqueológica, el énfasis en la muerte de Adán refleja patrones culturales de la época. En civilizaciones como Mesopotamia, los registros históricos y funerarios solían dar mayor protagonismo a los hombres, especialmente aquellos que ostentaban roles de liderazgo. Las inscripciones, genealogías y entierros elaborados reflejan un esquema cultural donde las figuras masculinas eran más visibles en los relatos escritos, mientras que las mujeres eran mencionadas con menos frecuencia, salvo en casos donde desempeñaban un papel crucial. Este patrón también se refleja en la Biblia, donde los relatos genealógicos y las edades de los patriarcas reciben mayor atención que los de las mujeres. Sin embargo, esto no implica que el papel de Eva fuera secundario, sino que su impacto está representado de una manera diferente. El simbolismo de los roles de género en la narrativa bíblica es clave para entender esta omisión. Escrita en un contexto patriarcal, la historia de Adán y Eva no solo nos habla de sus vidas individuales, sino que también establece contrastes que reflejan las dos dimensiones principales del relato, el juicio y la esperanza. Adán representa las consecuencias del pecado y la separación de Dios, mientras que Eva, a través de su descendencia, apunta hacia la redención y el cumplimiento de la promesa divina. Este diseño narrativo explica por qué los detalles sobre la muerte de Adán se registran de manera precisa, mientras que los de Eva permanecen en silencio. La Biblia no pretende simplemente relatar una historia biográfica, sino dirigir la atención hacia el plan divino de restauración. A lo largo de la historia, la ausencia de información sobre la muerte de Eva ha sido interpretada de diferentes maneras. Pero más allá de los debates teológicos, este silencio parece cumplir un propósito intencionado: reforzar su papel como madre de una genealogía de redención. En lugar de centrarse en su fallecimiento, la Biblia destaca su legado como la portadora de una promesa que trasciende las generaciones. Este enfoque nos invita a mirar la historia de Eva no desde la perspectiva de su fin, sino desde el impacto que su linaje tuvo en la historia de la humanidad. Así, su ausencia en los registros detallados no es una omisión casual,
sino un recordatorio del papel central que desempeña en el desarrollo del plan divino. En Génesis 3:15 encontramos el primer anuncio del Evangelio, la promesa de un Redentor que surgiría de la descendencia de la mujer para vencer al enemigo y restaurar lo que se perdió en el Edén. Este pasaje nos muestra que la importancia de Eva no está limitada a su vida o su muerte, sino en su papel dentro del diseño divino para la humanidad. Desde una perspectiva teológica, la muerte física de Adán y Eva es solo una parte de una historia mucho más grande. La verdadera tragedia de la caída no es la pérdida de la vida terrenal, sino la separación de Dios. Sin embargo, la promesa de redención transforma este aparente final en una oportunidad para la reconciliación. Mientras que la Biblia menciona la muerte de Adán como un hecho histórico que subraya las consecuencias del pecado, el silencio sobre Eva nos dirige hacia la esperanza de una restauración eterna a través de su linaje. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la ausencia de información sobre la muerte de Eva tiene un significado profundo? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si te gustó este video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo contenido. Que Dios te bendiga.